Los incas versus los chachapoyas. Los chachapoyas es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló en el actual departamento de Amazonas. Tuvo sus inicios hacia el siglo VII de nuestra era, pero alcanzó su fase de florecimiento alrededor del año 1000 después de Cristo, y fue hacia 1470 que su independencia política quedó afectada por la conquista incaica en tiempos de Tupac Yupanqui. En este mismo lapso de tiempo, otras sociedades como la de los Cajamarca y los Chimú se desarrollaban en los Andes norteños y en la costa norte respectivamente. Esta cultura dejó un número importante de grandes monumentos de piedra, como Cuélap, el Gran Pajatén, edificaciones funerarias, sarcófagos y mausoleos. Más que una nación única, los chachapoyas son una confederación de varios curacazgos independientes, pero con los mismos patrones culturales y hasta hablaban la misma lengua, llamada chacha. Asimismo, son famosos por su vocación guerrera. Su arma predilecta es la honda, pero ante la amenaza en común, los pueblos chachapoyanos se unieron y tras duros enfrentamientos, el ejército inca triunfa y se apropian de gran parte de estos curacazgos. Con el sometimiento del imperio inca, los chachas sufrieron cambios importantes en su organización política, administrativa y desde luego también cultural. Quizá el cambio más importante, que sin duda melló su identidad, fue la deportación masiva de gran parte de sus pobladores autóctonos a regiones de climas similares a la de su origen, los cuales fueron compensados por mitmas huancas o yungas. El sistema de mitmas permite el debilitamiento de las naciones conquistadas y hace menos probable las rebeliones. Sin embargo, las fuentes escritas señalan que se sublevaron hasta en 3 oportunidades a la imposición incaica, incluso que envenenaron a Huayna Cápac. En las guerras entre Huáscar y Atahualpa, los chachas se pusieron al bando del primero. Se sabe que dieron muerte a uno de los capitanes de Atahualpa, y que éste, al enterarse de lo sucedido, llegó a estas tierras para someterlas nuevamente, y colocó a un nuevo cacique llamado Huamán, a quien años más tarde encontrarían los españoles como el principal de los chachapoyas. Finalmente, la lengua chacha, la cual era propia de los chachapoyas, se extinguió a finales del siglo XV o comienzo del siglo XVI, como consecuencia principal de la superposición de otros dos pueblos que impusieron una nueva administración política y cultural. Los incas versus los huancas. Los huancas es el nombre de un grupo étnico que se conoció desde el período 1000 al 1460 después de Cristo y que habitaba el territorio de las actuales provincias de Jauja, Concepción y Huancayo. Fue un pueblo guerrero cuya economía estuvo basada en la agricultura, influenciados también por otras sociedades como la Tiahuanaco y Huari. Si nos referimos a su anexión al Tahuantinsuyo, esto sucedió hacia el año 1460. Las tropas incaicas llegaron al Valle del Mantaro y los cusqueños dieron 2 opciones a elegir a los huancas: la entrega y rendición pacífica de su región o la conquista a través de las armas. Los curacas y demás líderes huancas repudiaron a las fuerzas imperiales incaicas y dieron tenaz resistencia, por lo cual las tropas del Cusco no pudieron conquistarlos. Tras largos enfrentamientos, más adelante se logró anexar a los huancas, pero los cuales siguieron manteniendo algunos privilegios. Posteriormente se produjo la alianza hispano-huanca, ya que al tener noticias sobre la llegada de unos extranjeros al norte del imperio y que estos habían derrotado y apresado a Atahualpa, los huancas no dudaron en aliarse a los hispanos. Después de la ejecución de Atahualpa en Cajamarca, los huancas proveyeron a los españoles con comida y soporte militar. Fueron estos, junto con los chancas, chachapoyas, huaylas y cañaris, los pueblos que más fieles y acérrimos aliados de los conquistadores. Los huancas participaron en el bando español en la toma de Cusco y de las siguientes batallas contra los rebeldes cusqueños en Vilcabamba.
Durante el virreinato, los huancas fueron reconocidos por la corona española por su ayuda en la lucha contra los incas. Felipe II otorgó un blasón a los huancas, en señal de la unión entre ambas naciones. Los curacas y la nobleza huanca recuperaron sus privilegios y el gobierno español, mediante la Real Cédula, prohibieron el establecimiento de latifundios en territorio huanca. Los incas versus los chimú. Chimú fue una cultura prehispánica que se desarrolló en la costa norte del Perú. En su desarrollo se distinguen dos etapas. En la primera se trataba de un reducido grupo localizado en el antiguo Valle Moche y zonas aledañas, del 900 a 1300 después de Cristo, y en la segunda ya se habían conquistado un vasto territorio y eran un reino en constante expansión, del 1300 al 1470 después de Cristo. En su etapa de mayor desarrollo, sus dominios se extendían desde Tumbes hasta el valle de Guarmey. Los chimú se destacaron en el plano urbanístico gracias a las formidables construcciones. Muestra de ello son Chan Chan, la fortaleza de Paramonga, entre otras. Así también se destacaron en metalurgia, en lo que utilizaron una diversidad de técnicas y metales para su elaboración, y en textilería usaron tejidos de algodón, lana de llama, alpaca y vicuña. Su anexión al Tahuantinsuyo se dio de la siguiente manera. Las fuerzas incaicas estuvieron comandadas por el príncipe Tupac Yupanqui. La guerra fue larga y sangrienta. Con grandes esfuerzos, los incas avanzaron por Paramonga y Santa. No pudieron doblegar la resistencia del enemigo. El príncipe inca pidió más refuerzos, que le llegaron en número de 20.000 soldados. El gran chimú, que era Minchancama, viendo que era imposible resistir más y presionado por sus propios súbditos, se rindió, sometiéndose en vasallaje a los incas. La conquista inca debió ocurrir hacia 1470. Los incas trasladaron al Cusco los tesoros del Gran Chimú, así como los sobresalientes orfebres chimúes, para que adornaran el Coricancha o el Templo del Sol. Décadas después, cuando Huayna Capac estaba en Quito, estalló una rebelión y Chan Chan fue incendiada. Sus canales fueron destruidos. La familia real, encabezada por su nieto Huaman Chumo, fue desterrada. Tras esto, la mayoría de su gente la abandonó y la población se redujo a 5 o 10.000 habitantes. Cuando los españoles llegaron en 1434, todo era una sombra de su pasado. Los incas versus los chancas. El conflicto entre incas y chancas se inicia durante el gobierno de Inca Roca. Los chancas, aprovechando el triunfo de Hanan Cusco sobre los Urin Cusco, tomaron posesión de Andahuaylas, que hasta entonces era aliada de los incas. Ante esto, Inca Roca solicitó la ayuda de los canchis y canas, ambos eran grupos mercenarios, y avanzó con 20.000 hombres atacando sorpresivamente y provocando la victoria sobre la población chanca. Durante el gobierno de Viracocha, los chancas salieron de sus tierras dispuestos a conquistar el Cusco. Hacia 1430 se produjo la invasión de los chancas. Se hallaban estos ya en Vilcaconga, cuando enviaron sus emisarios a Cusco para exigir la rendición de Viracocha Inca. Este, ya anciano y temeroso del poderío de los invasores, respondió que estaba de acuerdo con someterse y que deseaba entrevistarse con el jefe chanca. Acto seguido, Viracocha y su hijo Incaburco huyeron del Cusco ante la sorpresa de la etnia inca, los cuales depositaron su esperanza en el joven príncipe Cusi Yupanqui, que recibió el apoyo de los generales Vicaquerao y Apumaita para organizar la defensa del Cusco. Cusi Yupanqui pidió a su padre que regresara a encabezar la defensa del Cusco, pero al recibir su negativa, hizo un llamado general a las etnias vecinas para resistir juntos a la amenaza chanca. Los canas fueron los únicos que se aliaron a los incas, mientras por otro lado los ayamarcas fueron los únicos que apoyaron a los chancas. Las demás etnias esperaron a ver el bando sobre el que se inclinaría la victoria para unírseles. La primera batalla fue en Cusco, donde los soldados del ejército inca vencieron favorecidos por las etnias espectadoras, que se les unieron en cuanto empezaron a ganar. Luego, en Ichubamba, la victoria inca se acentuó, dando origen a la leyenda de los soldados de piedra.
Una vez derrotados los chancas, los incas alistaron las celebraciones en Cusco, a los cuales Huiracocha fue invitado por Cusi Yupanqui, quien más adelante fue llamado Pachacútec. Sin embargo, Huiracocha se negó a recoger el fruto de la victoria, pues consideraba que ello debía hacerlo Urco, por ser el correinante al momento de la invasión chanca. Obviamente, ni Pachacútec ni nadie quiso recibir a Urco. Motivado por la envidia, Urco organizó un pequeño ejército y marchó a Cusco para derrocar a Pachacútec. Pero este, hábilmente preparado, lo derrotó. Inca Urco capturado fue descuartizado, mientras que Huiracocha regresó a su refugio campestre de Calca y no quiso volver a vivir en el Cusco. Finalmente, esto marcó el comienzo de la expansión territorial inca, que continuarían sucesivamente el mismo Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac.